El caso de Michael Swango, el médico asesino compulsivo. En la tranquila ciudad de Tacoma, Illinois, nació en 1954 un niño llamado Joseph Michael Swango. A simple vista, su infancia no mostraba signos evidentes de la oscuridad que lo consumiría en la adultez. Criado en una familia que valoraba la disciplina, su padre, un militar de carrera, era exigente y emocionalmente distante. Michael desarrolló desde temprana edad una obsesión con el orden, el control y, de manera más inquietante, con la muerte. Durante su adolescencia, este interés mórbido se intensificó. Swango devoraba libros sobre asesinatos, crímenes de guerra y biografías de asesinos seriales. En lugar de horrorizado, parecía fascinado por la idea de quitar vidas. A sus compañeros les parecía extraño, pero nadie imaginó hasta qué punto llegaría. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, Swango eligió la medicina, no porque le apasionara salvar vidas, sino porque entendía que dentro de un hospital la muerte podía esconderse fácilmente entre los diagnósticos. Michael Swango ingresó a la Universidad de Quincy en Illinois, donde comenzó a construir la imagen de un estudiante modelo. Era disciplinado, metódico y obtenía notas excelentes. Sin embargo, también mostraba señales preocupantes. Tenía una fascinación con escenas de accidentes, coleccionaba recortes de periódicos sobre asesinatos y llevaba un registro personal de muertes violentas. Durante sus prácticas evitaba socializar y pasaba horas observando cadáveres en la morgue. Sus compañeros comenzaron a llamarlo el enterrador. A veces bromeaba con frases como nada como la fragancia de la muerte por la mañana. Lo que otros veían como bromas de mal gusto, para él eran confesiones. En 1983, Swango fue aceptado en la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio. Fue allí donde comenzaron a manifestarse los primeros indicios documentados de sus crímenes. En el hospital de la universidad, donde hacía su internado, comenzaron a suceder muertes inesperadas. Pacientes estables morían repentinamente poco después de ser atendidos por Swango. El patrón era evidente para algunos médicos y enfermeras, pero difícil de probar. ¿Cómo demostrar que alguien estaba envenenando pacientes cuando los síntomas podían confundirse con enfermedades naturales? El hospital abrió una investigación interna, pero en lugar de acusarlo formalmente, optaron por dejar que el problema desapareciera. Swango simplemente fue dejado ir. Un error fatal. Luego de dejar Ohio State, Swango regresó a su ciudad natal, Quincy, y consiguió empleo como técnico paramédico en una ambulancia. Fue entonces cuando las muertes se volvieron más evidentes. Compañeros comenzaron a enfermarse misteriosamente tras beber café o refrescos que él ofrecía. Vómitos, convulsiones, desmayos. Uno de ellos llegó a decir: cada vez que aceptábamos una bebida de Mike, alguien terminaba en el hospital. La policía fue alertada. Finalmente, en 1985, Swango fue arrestado por posesión de venenos y sentenciado a 5 años de prisión por agresión agravada, pero no por asesinato. Nadie se preguntó cuántas personas ya había matado. Increíblemente, tras su liberación en 1989, Swango logró reincorporarse al mundo médico. Cambió su nombre, falsificó documentos y consiguió trabajo en hospitales de Nueva York y Dakota del Sur. Y una vez más, las muertes comenzaron. Pacientes aparentemente saludables morían súbitamente. Enfermeras reportaban un olor extraño tras sus visitas. Algunos aseguraban haberlo visto administrar inyecciones no autorizadas justo antes de que ocurrieran colapsos fatales. Pero nuevamente el sistema falló. Aunque los rumores eran constantes, las pruebas eran escasas. El miedo a demandas o escándalos mediáticos hizo que muchos hospitales simplemente lo dejaran ir. Con su reputación comenzando a deteriorarse en EEEUUU, Swango tomó una decisión drástica: salir del país. En los años 90 se trasladó a África, trabajando en hospitales de Zimbabue. Allí, como en casa, las muertes lo siguieron. En el hospital Mnene, 4 pacientes sanos murieron sin explicación poco después de recibir tratamiento por parte del nuevo doctor estadounidense. Los médicos locales sospecharon de inmediato, pero les faltaban los recursos para hacer una investigación completa. Swango fue despedido, pero nunca arrestado, aún no. Mientras tanto, en EEUU, el FBI había comenzado a armar un expediente sobre Swango. Cada pista, cada testimonio,
cada muerte lo acercaba más a la figura de un asesino serial con bata blanca. El punto de quiebre llegó cuando intentó solicitar una licencia médica en Nueva York en 1997. El FBI intervino y descubrió documentos falsificados, lo que llevó a su arresto. Pero esto era apenas el comienzo. Tras su arresto y enfrentando múltiples cargos por fraude y homicidio, Swango finalmente confesó algunos de sus crímenes. Admitió haber matado al menos a 3 pacientes, aunque el FBI estima que la cifra real supera los 60. En 2000 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, varios familiares de víctimas testificaron, relatando con dolor cómo sus seres queridos entraron al hospital para mejorar y salieron en ataúdes. Swango nunca mostró remordimiento. El caso de Michael Swango dejó una herida profunda en la confianza pública hacia el sistema médico. Su historia reveló las fallas estructurales de los hospitales para detectar y detener a individuos peligrosos. Fue un recordatorio brutal de que incluso en los espacios destinados a cuidar puede ocultarse el mal. Hasta el día de hoy, Swango permanece en la prisión ADX Florence en Colorado, donde pasa sus días en confinamiento solitario. Los investigadores creen que nunca conoceremos el número exacto de sus víctimas. El caso Swango plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que un asesino serial opere impunemente dentro del sistema médico por casi 2 décadas? Algunos hospitales optaron por despedirlo en silencio para evitar escándalos. Otros no compartieron información con futuras instituciones. Se trató de una combinación de negligencia, burocracia y una falsa sensación de seguridad que permitió que Michael Swango matara una y otra vez. Muchos expertos aseguran que aún hoy podrían existir casos similares que pasan desapercibidos. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana te traigo casos reales de crímenes, misterios y personas que vivieron lo imposible.